la Sociedad Peruana de Geriatría, SOPERGER, le da la bienvenida a esta actividad académica programada, como siempre, los jueves de la primera semana de cada mes, en la cual, en esta oportunidad, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza se va a encargar de la ponencia. Tenemos como coordinador al doctor Juan Villón Almendras, quien es jefe de geriatría del servicio del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Él es miembro y fundador de SOPERGER y también miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. Es graduado en la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor ALMA, tutor de residentes de geriatría también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tiene la maestría de docencia e investigación en salud y un diplomado en gerencia estratégica en servicios de salud. Esta es la hoja de vida del doctor Villón, a quien le damos la bienvenida para la presentación del caso clínico, que juntamente con el doctor Jorge Segovia, médico residente, se harán cargo de la ponencia el día de hoy. Muchas gracias, doctora María Luisa Yanco. Para mí y el equipo de geriatría es un gran placer poder dirigirnos esta noche a la comunidad de la Sociedad Peruana de Geriatría para presentar un caso clínico que hemos escogido debido a que es un caso que permite visualizar la gran importancia que tiene la valoración geriátrica integral en los pacientes adultos mayores con fractura de cadera. El servicio de geriatría en estos últimos años ha venido trabajando de manera ardua en el servicio de traumatología, haciendo un manejo eh, dedicado a evaluar a los pacientes desde el momento que ingresan a la emergencia y desde el primer momento elaborar un plan de atención en base a una valoración geriátrica integral, ¿no? Y haciendo el seguimiento los días posteriores hasta el momento de la cirugía y luego el seguimiento del postcirugía y el alta correspondiente. Entonces, en este tiempo nosotros hemos tenido algunas experiencias que nos han permitido, repito, valorar cada vez más la importancia que tiene este tipo de valoración geriátrica. Y el presente caso nos muestra cómo cuando de repente no se tienen en cuenta estos alcances, esta valoración de riesgo, podrían suceder eventos adversos negativos. El presente caso sucedió en una paciente que el servicio de geriatría evaluó y no se pudo manejar de una manera conjunta en el sentido de tomar decisiones conjuntas y eso dio pie a que hayan efectos adversos como vamos a presentar a continuación. En ese sentido, voy a dar paso a nuestro residente de tercer año, el doctor Jorge Segovia Terreros, quien junto con sus compañeros residentes del tercer año, del segundo año y también los del primer año han preparado este caso. Así que le doy pase al doctor. Bienvenido y gracias, doctor, por su presentación. Adelante, Jorge. Buenas noches, doctora Bianco, doctor Villón, colegas de la Sociedad Peruana de Geriatría. Y la noche de hoy tendremos entonces la presentación del siguiente caso clínico. Quisiera saber si es visible la presentación. Sí, sí se ve. Sí, Jorge. Entonces, pasamos a presentar el caso del Hospital Arzobispo Loaiza. Siguiente. Se trata de una paciente de apellidos y nombres para resguardar la identificación de la misma, MBME, de sexo femenino, de edad 104 años, asimismo con una fecha de nacimiento, un 8 de abril de 1919, con un grado de instrucción secundaria completa,
estado civil soltera, procedencia Lima, una ocupación ama de casa, religión católica, la cual llega justamente al servicio de traumatología por tópico de emergencia en la fecha de ingreso el día 13 de agosto del 2023. La paciente contaba con los siguientes antecedentes. Para este caso, fibrilación auricular, una insuficiencia cardíaca crónica, hipertensión arterial, IMA previo en 3 oportunidades, un SB previo con secuela de paresia crural derecha, asimismo un trastorno del sueño, hipoacusia, y también con hospitalizaciones previas, siendo la última en febrero del 2023 por un cuadro de neumonía. También acotar que la paciente negaba a cualquier antecedente quirúrgico, así también como cualquier reacción adversa a ningún medicamento. La paciente ya era usuaria dentro de su medicación habitual de bisoprolol a 5 miligramos, una tableta condicional a palpitaciones, ácido acetil salicílico en 100 miligramos cada 24 horas, enalapril 10 miligramos una tableta cada 24, y también era usuaria crónica de alprazolam a 0,5, 3/4 de tableta durante las noches. Siguiente. Dentro del relato de la anamnesis, contamos que es una paciente que tenía un tiempo de enfermedad de 4 días, con forma de inicio agudo, curso progresivo, la cual fue traída por personal de SAMU acompañada de familiares, quien refirieron en su momento que presentaba desde hace 4 días del ingreso una caída a nivel con contusión en la cadera derecha. Posterior a ello, cursó con limitación al movimiento de, el miembro inferior ipsilateral, asociado a dolor intenso, por lo cual decidieron traerla de emergencia. Dentro de los diagnósticos encontrados en la emergencia, se evidenció que la paciente, luego de corroborar con las respectivas radiografías, contaba con una fractura transcervical de fémur derecho, así también con una fibrilación auricular permanente con respuesta ventricular alta, IMA previo por 3 según los antecedentes, una insuficiencia cardíaca en hija 3-4, HTA, enfermedad renal crónica avanzada, y una serie secular dentro de la paresia ya mencionada. Ahora vamos a presentar la línea del tiempo dentro de lo sucedido con la paciente en el nosocomio. La paciente ingresa a tópico de emergencia de traumatología, como bien fue mencionado, el 13 de agosto, donde se confirma el diagnóstico preliminar de fractura transcervical de cadera derecha. Adicional a ello, se solicitan radiografías de tórax, más EKG, dejando inicialmente un RP catalogado por una dieta hiperproteica más fibra, más líquidos a voluntad, metamisol, 1 gramo endovenoso cada 8, enoxaparina, 40 miligramos cada 24 de manera subcutánea, y control de funciones vitales. También se obtienen los exámenes complementarios de inicio al día siguiente, donde vemos una hemoglobina en 12,5, leucocitos en 6.890, 1% de bastonados, TP en 13,7, 1,08 de INR, plaquetas en 199.000, glucosa en 141, así como una urea en 62, creatinina en 1,1 y una tasa de filtración calculada en 15,45. Doctora, disculpe la interrupción, me indican que las diapositivas no se ven de manera completa. Jorge, sí, nosotros lo estamos viendo perfecto, no tenemos inconveniente. Lo que no se ve es esa pantalla completa. O sea, se ve el otro cuadrito al lado derecho. A ver, un momento, entonces voy a pasar a hacer la corrección. Disculpen del sistema, disculpen por la interrupción. Ahora se está transmitiendo de mejor manera, más Y ahora completo. sí, está completo. Ya, Sí. correcto. Ya, disculpen por la interrupción, entonces vamos a continuar con el caso. Como estaba mencionando, ya teníamos los exámenes complementarios ya mencionados justamente. Asimismo, también VIH y VDRL negativos, un australiano también no reactivo y grupo de factor B positivo. Sin embargo,
Posterior a la realización y obtención de las muestras iniciales bioquímicas, se evidenció que la paciente presentaba una frecuencia cardíaca en 130 latidos por minuto, por lo cual traumatología, catalogándola como una arritmia cardíaca, solicita y hace la interconsulta a geriatría a las 8:15 horas. Siguiente. Dentro del examen físico, el cual justamente pudimos evidenciar, se encontró que la paciente presentaba dentro de las funciones vitales una presión arterial en 160, se corroboró la frecuencia cardíaca en 130 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria en 29 respiraciones también por minuto y saturación en 98% a FiO 21. Dentro de lo más resaltante o lo más relevante fue efectivamente la corroboración de una taquicardia arrítmica con los latidos ya mencionados, sin soplos e ingurgitación yugular positivo. Asimismo, también se pudo auscultar a nivel de tórax y pulmones unos crépitos finos escasos en ambos campos pulmonares y sibilantes difusos. El resto de la evaluación, lo más resaltante fue el estado neurológico, que la paciente estaba despierta, obedecía órdenes, que estaba orientada justamente en espacio y persona. Siguiente. A la valoración funcional, dentro de la situación basal previa a la enfermedad, pudimos ver que la paciente presentaba un índice de Bartel en 55, dando una dependencia moderada para las actividades básicas de la vida diaria, un Lawton Brody también de 0/8, catalogándola como dependencia total para actividades instrumentales de la vida diaria, y finalmente también dentro del apartado de la movilidad, se pudo evidenciar, según lo referido por el familiar, que la paciente ya se movilizaba a pequeñas distancias dentro de su habitación con ayuda de un andador. En la esfera mental, gracias al test de Pfeiffer, se pudo obtener un puntaje de 6 errores. A pesar de que este cuestionario o sea, se pudo realizar, se pudo evidenciar que la paciente tenía ya una cierta dificultad para poder comunicarse porque presentaba justamente un dolor agudo al momento. De ese motivo fue que se decidió que el test de Yesabach sería diferido. Continuando con la valoración nutricional, también se obtuvo que el Nutritional Assessment, el MNA, obtuvimos un puntaje de 22/30, dando también un riesgo de malnutrición. Dentro de las evidencias que principalmente disminuyeron o dieron ese resultado, fueron la poca ingesta de proteínas, una baja de peso, así mismo como una disfagia. Por último, la valoración social se obtuvo, según la escala de Gijón, 9 puntos, dando como resultado una situación social aceptable, debido a que la paciente tenía el soporte familiar de sus hijos, quienes trabajaban también, y todos aportaban para los gastos de la misma. Además, la paciente vivía con una hija y una empleada del hogar. Todos tenían ingresos económicos aceptables, por lo cual los gastos de la paciente podían ser cubiertos según lo referido. Siguiente. A pesar de la inestabilidad hemodinámica que presentaba la paciente en dicho momento, decidimos justamente realizar el índice frágil BIG con la intención de valorar justamente la fragilidad de esta misma, dentro del cual pudimos obtener los siguientes puntajes. Vimos que la paciente presentaba un score de 13 puntos inicialmente debido a las alteraciones en el manejo del dinero, utilización del teléfono, asimismo dentro del control de la medicación, un Bartel, que ya fue mencionado, la cual daba 2 puntos para la corroboración de este score, asimismo en el cognitivo, 1 punto. También la paciente presentaba ya un insomnio, la cual era usuaria justamente de benzodiazepinas, ya tuvo también antecedentes de delirium, caídas, la cual fue justamente el momento agudo y también anteriores referidas, y disfagia, así también como puntos por las esferas a nivel de los órganos cardíaco, neurológico y renal. Además de añadirle 2 puntos por el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con criterios de terminalidad, dando un total de 15 puntos sobre 25, dando un resultado final de 0.6. Siendo este coincidente una fragilidad avanzada, la cual puede ser evidencia en nuestro gráfico de resultados.
Siguiente. Eh, Dentro de los síndromes geriátricos, se pudo concluir entonces que la paciente ya presentaba una dismovilidad crónica reagudizada, síndrome de caídas asociado a una fractura de cadera, deterioro cognitivo, trastorno de la alimentación, incontinencia urinaria, déficit auditivo y visual, así también como el trastorno del sueño y constipación. Tanto como conclusiones, una adulta mayor frágil, avanzada, en quien por las comorbilidades y pluripatologías presentadas se sugería entonces un manejo conservador ante el evento de la fractura de cadera. Para ello, se sugirió justamente comunicar al paciente y a los familiares sobre estos riesgos identificados. Siguiente. Finalmente, en las sugerencias del caso, eh, dejamos como un RP final una dieta blanda traumática, normoproteica, así también normocalórica con fibra, con un volumen total de 1000 cc al día. También por los antecedentes cardíacos, insuficiencia cardíaca, decimos mantener balances negativos y continuar con bisoprolol en 2.5 miligramos vía oral cada 24 horas, iniciar con la natoxio C en 0.4 miligramos, una ampolla stat, y luego continuar según la evaluación por el departamento de cardiología, iniciar de igual modo lactulosa 30 mililitros vía oral cada 24 horas por las noches, mantener la cabecera en 45 grados, el uso del colchón neumático y movilización en bloque cada 2 horas según los protocolos. Regresando ahora a la línea del tiempo, posterior a nuestra evaluación a las 9 de la mañana, se obtuvo una primera interconsulta con cardiología, quienes luego de su evaluación llegaron a catalogar a la paciente como un FARVA, dejando finalmente sus sugerencias, continuar justamente la natoxio C cada 8 horas y mantenerlo por 3 días, continuar también con el bisoprolol instalado, Lenoxa y el uso de diuréticos, en este caso furosemida 20 miligramos cada 8. Para continuar una reevaluación por el mismo departamento de cardiología solicitaron creatinina, radiografía de tórax, unas hormonas tiroideas y un ecocardiograma, sobre todo por los antecedentes tan marcados y tan importantes de la paciente, ¿no? A nivel cardiológico. Sí es cierto que inicialmente la evaluación cardiológica, el tenor de traumatología fue obtener un RQ, o sea, un riesgo quirúrgico, para continuar con el plan, valga la redundancia, quirúrgico del mismo. Ese RQ fue diferido hasta obtener un control adecuado de la frecuencia cardíaca. Y también una posterior reevaluación con resultados. Ese mismo día, a las 12 o el mediodía, también obtuvimos una respuesta, o se obtuvo una respuesta por medicina interna solicitada justamente por traumatología, ya que la paciente presentó dolor torácico y disnea, por lo cual fue catalogada como FARVA, una insuficiencia cardíaca descompensada, y ellos plantearon a descartar un IMA, por lo cual luego de las indicaciones sugirieron efectivizar troponinas, urea-CRE, dentro de otras enzimas cardíacas. Luego fue evaluada también por neumología, donde la radiografía de tórax se pudo evidenciar cardiomegalia y velamiento de ambas bases, ya confirmando justamente esta insuficiencia cardíaca descompensada o que teniendo bastante correlación con. Sin embargo, ellos dieron un riesgo neumológico 2-3. Posteriormente, ya con la obtención de las enzimas cardíacas, obtuvimos la segunda evaluación por cardiología a las 2 de la tarde aproximadamente, evidenciando unas troponinas en 20.9 y troponina T en 0.03. Asimismo, también se pudo evidenciar un ProBNP mayor a 35.000, por lo cual fue catalogada como insuficiencia cardíaca descompensada, Stevenson B, y una FA permanente CHAS-VAS 3, donde se sugirió inicio justamente de digitálicos y suspender el bisoprolol. Siguiente. Al siguiente día, siendo este el 15 de agosto, la paciente fue vista por el equipo de seguimiento de geriatría, donde se encontró la paciente ya con una frecuencia cardíaca en 65 latidos por minuto. Sin embargo, hubo evidencia de que la noche previa la paciente cursó con un delirio hiperactivo multifactorial, entre los que se consideró como factor desencadenante el retiro de benzodiazepinas
del cual la paciente ya era usuaria crónica, por lo que se sugirió la reinstalación del alprazolam a 0,5 miligramos, media tableta por las noches. Ese mismo día, más tarde, la paciente fue reevaluada por cardiología, encontrando a la paciente en FAR-C, por lo cual ya fue catalogada en última instancia como un riesgo cardiológico 2. Cabe mencionar que durante estos periodos y antes incluso de obtener el RQ final por cardiología, en la paciente no se pudo realizar o no se llegó a realizar el ecocardio inicial que el mismo servicio solicitó. Siguiente. Durante todo este tiempo, entre el día 16 de agosto hasta el 25 del mismo mes, la paciente presentó una evolución estacionaria sin intercurrencias, manteniendo frecuencias cardíacas controladas y tampoco añadiéndose más diagnósticos al inicial. Pero cabe resaltar que durante todo este tiempo, el equipo de geriatría insistió con el manejo conservador, tanto al servicio de traumatología como a los familiares de la paciente. Ya para el día 25 de agosto, gracias a la disponibilidad de camas en el servicio de traumatología, la paciente ya pasó a la hospitalización. Una vez en la hospitalización, la paciente desde el día 25 al día 30 mejoró considerablemente todo lo anterior mencionado, mejoró el delirium, mejoró también las funciones vitales, así como la disnea y el dolor. Ya no se reportaron mayores intercurrencias. Sin embargo, eh, el equipo, o sea, a pesar de las recomendaciones reinsistentes, ¿no?, por parte de geriatría, el equipo de traumatología, a solicitud imperativa de la familia, decidió continuar con el plan quirúrgico. Más allá de ello, justamente vemos un tiempo prolongado, ya que pasaron 10 días para que este se lleve a cabo, ya que no se disponía inicialmente el material quirúrgico en el momento. Por ello, que para el día 31 de ese mes, finalmente con material en mano, material quirúrgico en mano, anestesiología evalúa a la paciente para hacer justamente su riesgo preanestesiológico, catalogándola finalmente con una ASA3 y dando sugerencias pre-SOP, para lo cual ya fue programada al día siguiente, el día primero, a las 12:20 horas. Siguiente. El día primero, a las 2:20, se inicia justamente el acto quirúrgico, el cual fue programado para una artroplastía parcial de cadera, ¿no?, terminando el mismo a la 1:50 horas, con posterior pase a sala de recuperaciones. Sin embargo, tan solo 10 minutos de ingresada la paciente, ella presenta un primer paro cardíaco, al cual se le realiza RCP avanzado con una respuesta aparentemente favorable. Sin embargo, por un tema protocolar, se hizo justamente las solicitudes a las interconsultas referidas a UCI general, el cual no tenía justamente camas disponibles para poder pasar a la paciente. Asimismo, también tuvimos una interconsulta hacia UCI coronaria, dando también una respuesta negativa por los mismos motivos. Continuando con la historia de ese día, la paciente sufre un segundo paro cardíaco a las 6:50 horas, a la cual se inicia nuevamente el RCP avanzado, pero en este caso ya no hubo una respuesta favorable, finalmente constatando el fallecimiento a las 7:05 horas. Ahora vamos a pasar a lo que sería entonces la revisión teórica bibliográfica de este caso, todo lo que llevaría tanto lo que son las fracturas de cara y sobre todo muchos casos de cardiópatas y desenlaces de los mismos. Epidemiológicamente hablando, la fractura de cadera es más frecuente en mujeres que en hombres, tanto en una proporción de 2:1, principalmente en adultos mayores que sobrepasan ya los 70 años, incluso teniendo un mayor número de casos en los octogenarios. Según Pechiao, justamente, y colaboradores, esta epidemiología se puede corroborar a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces es totalmente aplicable a nuestra realidad. También cabe mencionar
que 1/3 de estos pacientes fallecerá al plazo de 1 año tras sufrir una fractura de cadera y la mitad podrá sufrir una pérdida funcional permanente. Siguiente. En un estudio realizado en el Hospital Almenara en el año 2023, cuyo objetivo fue justamente determinar las características clínicas, funcionales, mentales y sociales basados en la evaluación genética integral, se pudo estimar también una frecuencia de fracturas de cadera de 4,8% en pacientes mayores de 65 años. Eh, Asimismo, se encontró justamente que estos casos eran más frecuentes en mujeres, representando el 71,5% eh, de todos los casos. El promedio de edad también fue 81 años, donde casi 50% presentó deprivación sensorial, tanto auditiva y o visual, y el 46% tuvo más de una comorbilidad. La mayoría de estos presentaban algún grado de dependencia funcional para actividades de la vida diaria. Asimismo, se pudo evidenciar que el deterioro cognitivo estuvo presente en más del 50% de los pacientes, así también como cuadros de delirium en más del 20%. Se observó también que el tipo de fractura más frecuente fue el de tipo intertrocantérica, representando más del 60% de todos los casos, con un tiempo de estancia hospitalaria promedio de 8 a 14 días en un 30% y siendo más de 29 días en más de 20% de los mismos. También se obtuvo como conclusión una mortalidad que fue de 2,7% durante la hospitalización de los casos estudiados. Cabe resaltar que en el mundo se han desarrollado diferentes modelos de atención geriátrica para justamente abordar las fracturas de cadera. Como quien fue mencionado al inicio, en los últimos 4 años en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza se ha ido instaurando el siguiente modelo, el cual vamos a presentar a continuación, donde se evidencia un equipo de trabajo interconsultor con un seguimiento diario del paciente, donde el paciente con fractura de cadera llega al nosocomio y es evaluado tanto por traumatología y geriatría, ya que existe una búsqueda y comunicación activa de ambos servicios para poder evaluar a este paciente y tratar de evitar resultados negativos en ellos. Sin embargo, también podemos observar en esta gráfica que una de nuestras principales desventajas en este modelo interconsultor es que hay algunas oportunidades donde no tenemos una intervención plena, ya sea para solicitud de exámenes y o prescripciones de medicamentos. Sin embargo, el seguimiento es persistente y se mantiene hasta el alta del paciente. Y no termina solamente ahí, sino continúa incluso al alta para su posterior recuperación. Ahora vemos que fuera de este modelo existen otros, los cuales han sido publicados y estos son los siguientes. Vemos que existen múltiples tipos de modelos ortogeriátricos y sus impactos, sobre todo en sus resultados clínicos. Vemos aquí el modelo tradicional del cuidado de enlace ortogeriátrico. Acá también podemos evidenciar el modelo de cuidado perdón, el modelo tradicional de cuidado. Acá también vemos el de cuidado de enlace ortogeriátrico. Vemos también que existen modelos de unidades de rehabilitación geriátrica postoperatoria y modelos de cuidados en contratancia. Vemos que durante el modelo tradicional, que tiene como característica justamente inicial el paciente admitido a cargo del traumatólogo con evaluación geriátrica según solicitud, ¿no? Pero vemos que en el modelo de cuidado de enlace ortogeriátrico se describe como un paciente admitido a cargo de traumatología con evaluaciones geriátricas regulares, como un equipo multidisciplinario e interdisciplinario incluso, teniendo como resultado menores tasas de mortalidad hospitalarias y también tiempos de hospitalización menores comparados con el modelo inicialmente mencionado. Estos dos últimos modelos también aquí presentados tienen las mismas ventajas por sobre el modelo tradicional. Bien. A continuación se presenta un estudio clásico que muestra la evaluación preoperatoria de riesgo cardíaco en pacientes geriátricos con fracturas de cadera, donde la evidencia sugiere que una cirugía temprana dentro de las 24 horas minimiza justamente las complicaciones. En su contraparte, se demuestra sistemáticamente que las reparaciones quirúrgicas o las intervenciones quirúrgicas tardías por encima de las 48 horas se asocian a un mayor riesgo de mortalidad a los 30 días, incluso llegando hasta el año. Sin embargo, la cirugía precoz requiere también, al ser esta una cirugía
de accionar temprano, rápido, ¿no? Por tratarse de una urgencia. Tenemos justamente poco tiempo para preparar al paciente preoperatoriamente. Y de estas, las evaluaciones más importantes que vemos justamente son las evaluaciones cardíacas. Entonces, como se mencionó justamente, al ser esta una cirugía de urgencia, ¿no? Y también teniendo la cirugía de fractura de cadera catalogada siempre como un riesgo cardíaco moderado, ¿no? Se evidencia que este estudio plantea hacer una evaluación cardíaca exhaustiva en 3 pasos, en 3 steps, que superaría justamente a la evaluación clásica cardiológica que en muchos hospitales se viene planteando, ya que esta llegaría a ser insuficiente. Por lo cual en este flujograma vemos cómo pacientes que tenían problemas cardíacos activos o con factores de riesgo deberían tener evaluaciones más exhaustivas justamente para considerar el manejo quirúrgico, valorando tanto riesgo como beneficios. Incluso si ya llevamos este modelo a la evaluación de la paciente del caso ya presentado, la paciente debió diferirse la cirugía, debido a que presentaba tanto problemas activos, tanto problemas cardíacos activos, así como como una capacidad funcional disminuida y presentaba más de un factor de riesgo clínico presente. En la siguiente presentación, estudio de Jason Liu y colaboradores, el estudio titulado Definición de riesgos cardíacos intrínsecos de las operaciones para mejorar las evaluaciones del riesgo cardíaco preoperatorio. Se mencionan pacientes con diferentes patologías, en este caso como infartos de miocardio recientes, estos presentes antes de los 60 días, anginas inestables, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias de alto grado y enfermedades cardíacas valvulares que eran hemodinámicamente descompensantes. Todas estas escenarios presentes tenían un riesgo muy alto de complicaciones cardiovasculares justamente perioperatorias. Y las razones de las mismas fueron las siguientes: que habían cambios de volumen, pérdidas de sangre, aumentos perioperatorios de la demanda de oxígeno del miocardio, siendo esta una respuesta al estrés quirúrgico y activación plaquetaria perioperatoria, haciendo entonces una gran demanda o sea, a nivel cardíaco, el cual el aparato justamente cardiovascular era insuficiente para tal estrés. Continuando con la revisión bibliográfica, según Araguas y colaboradores, dentro del estudio realizado en el 2016, se estudiaron 209 pacientes con una fractura osteoporótica de cadera, donde más del 30% presentaron complicaciones cardiovasculares dentro de los primeros 30 días, siendo la más frecuente de las complicaciones la insuficiencia cardíaca, representando casi 97% de todas las evidenciadas. También estas siendo más del 50% de las causas de los fallecidos. Además, ya se han descrito también condiciones que se consideran no tributorias de manejos quirúrgicos dentro de las fracturas de caderas en el adulto mayor. Tenemos tanto contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las más saltantes serían, por ejemplo, infecciones tanto locales o sistémicas activas, así también como infecciones de VIH en estadio SIDA. Y dentro de las relativas, veríamos que si es que hubiese daño neurológico y o demencia. En esta diapositiva podemos evidenciar que existen también herramientas, bueno, en este caso virtuales, las cuales nos pueden ayudar justamente a hacer o valorar ciertos riesgos y beneficios al momento de actos quirúrgicos. En este caso presentamos la herramienta del American College of Surgeons, que sería la ASS NSQIP, ¿no? Dentro de sus siglas en inglés, que tiene justamente como finalidad medir la probabilidad o riesgo de complicaciones postoperatorias. En esta herramienta virtual, justamente que se encuentra online, ¿no? Se puede calcular el riesgo según la información brindada hacia dicha herramienta, valga la redundancia, donde podemos elegir justamente el tipo de procedimiento al cual el paciente va a ser sometido
Asimismo, también si existen algunas otras opciones no quirúrgicas o manejos conservadores ante los cuadros al cual el paciente podría o no ser sometido, ¿no? Dentro de estos parámetros o variables que son justamente estudiadas o que son tomadas en cuenta en esta calculadora, vemos que se encuentra la edad, que tiene un amplio rango, desde los 18 años hasta los 112, calzando perfectamente nuestra paciente en 104 años, asimismo también el sexo, ¿no? Y su estado funcional. Y otro también muy importante es si es que este caso es de emergencia o no, ¿no? Teniendo también posteriormente diferentes variables como el ASA, el uso de esteroides crónicos, asimismo si la paciente tenía otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, fallas cardíacas, ¿no? O EPOC. Aquí lo interesante es que incluso en esta herramienta nos permiten meter otras variables que son justamente resultados o outcomes geriátricos, donde podemos justamente nosotros dar esa mayor información, ese extra para la población en cuestión, ¿no? O nuestra población objetivo, donde se estudia justamente si es que el paciente tiene algún tipo de ayuda para la movilidad, ¿no? Cuál es el tipo de estatus inicial de la paciente, asimismo si tiene historias de caídas, si serían dependientes de ventilador o si tienen algún tipo de cuadro oncológico diseminado, si tienen cuadros de demencia o deterioro cognitivo, el cual fue positivo en el caso de la paciente, o si es una paciente de hospicio o ya está en cuidados paliativos. Por lo cual, luego de introducir todos los datos en esta herramienta del ACS en Squip, se obtuvieron, para este caso muy específico, que todos los escenarios presentados aquí en rojo, ¿no? Son escenarios de complicaciones presentes y este rojo significa que todos los outcomes estaban muy por encima de los valores normales o los valores promedios aceptables, ¿no? Dentro del cual vemos que el más importante aquí sería muerte, obteniendo el caso de nuestra paciente específicamente un 10.2% comparado con comparado con un promedio de 0.1 muy por encima del valor, el cual debió justamente llevar a repensar o revalorar el plan dentro de esta paciente, ¿no? Sea quirúrgico versus un tratamiento conservador. Finalmente, dentro de las conclusiones, gracias a este caso, nos permite corroborar la importancia de las valoraciones de riesgo en los pacientes adultos mayores que sufren fracturas de cadera, más allá de solamente el enfoque tradicional. En este caso, por ejemplo, la valoración genética integral encontró que la paciente tenía una fragilidad avanzada y como sabemos, esta condición en sí misma ya es un factor pronóstico para resultados adversos, incluyendo la morbilidad. Además, también resaltar que los pacientes con fracturas de cadera deben recibir un manejo interdisciplinario protocolizado según cada realidad de cada nosocomio, ¿no? Donde debe existir justamente una comunicación fluida y permanente entre los equipos quirúrgicos, en este caso de traumatología, y clínicos como el servicio de geriatría. Y también, asimismo, como los servicios de medicina física, rehabilitación, nutrición, entre otros, para poder lograr justamente resultados positivos y favorables para nuestros pacientes adultos mayores. Si bien es cierto que el manejo quirúrgico debe ser instalado de manera temprana, ya por múltiples revisiones sistemáticas, ¿no? Dentro de las primeras 48 a 72 horas, dentro de la diversa bibliografía que tenemos disponible, esto no debe suponer tampoco una omisión de las evaluaciones exhaustivas según las condiciones individuales de cada paciente, como sí sucedió en el caso presentado donde se hizo caso omiso a ese ecocardio que inicialmente se solicitó, dando posterior premura a la decisión de un RQ2, finalmente llevando a la paciente a un manejo quirúrgico, lamentablemente con un desenlace fatal. Eso sería todo por nuestra presentación del caso de hoy. Agradezco a todos. Muchísimas gracias. Eh, Agradecemos la exposición del doctor Jorge Segovia, una exposición bastante completa, en la cual obviamente ha enfocado la parte de la historia clínica, la evolución del tiempo de la paciente,
y obviamente la valoración geriátrica, que en este caso, ya frente a una paciente que tenía una alta mortalidad, más por la edad y por todos los antecedentes cardiovasculares que presentaba, con la valoración geriátrica en la cual incluía ya la parte funcional, cognitiva, obviamente ya habían planteado, obviamente, una situación en la cual el paciente tenía un factor de riesgo de mortalidad bastante alto, ¿no? Y esto nos lleva a la reflexión de que nosotros, como clínicos, tenemos que enfatizar bastante con el profesional quirúrgico, porque estamos trabajando en una área en la cual la parte ortogeriátrica se maneja en forma integral. Entonces, informar, dar a conocer nuestros planteamientos eh, de valoración nos hubiera permitido dar una mejoría en cuanto al cuidado conservador, porque ya vemos que más o menos a los 10 días del producido el evento de la caída, la paciente ya se encontraba estable, sin dolor, sin delirio, dentro de las limitaciones funcionales que tenía, pero ya más controlada, inclusive controlada farmacológicamente con la parte cardiológica. Entonces, ahí yo creo que obviamente se distanció, o de repente la presión de los familiares hicieron de que solicitaran obviamente la parte operatoria, ¿no? Pero tenemos que incidir en el tema de que tenemos que obviamente informar a la familia y también al equipo quirúrgico para evitar ese desenlace que se pudo haber evitado. Invitamos a todo el equipo que está acompañándonos en este momento para que, por favor, mediante las notas nos puedan hacer sus preguntas para transmitirlas al equipo del Hospital Arzobispo Loaiza para poder absorber sus dudas. Doctor Segovia, dentro de las preguntas que nos hacen nuestros participantes, nos consultan si el manejo dentro del Hospital Arzobispo Loaiza, eh, la relación que mantiene geriatría con traumatología, ¿es el manejo conjunto o solamente geriatría lo realizan como una interconsulta? Sí, doctora. Justamente el lazo que se obtiene o el lazo instalado ya en nuestro hospital es de un manejo interconsultor, ya que una vez que el paciente ingresa justamente por el servicio de traumatología y se corrobora que existe una fractura de cadera, eh, justamente ya está protocolizada una interconsulta a nuestro servicio. Posteriormente nosotros damos una respuesta, bueno, idealmente inmediata, ¿no? Dando posteriores evaluaciones del paciente, sobre todo la parte médica, no la parte clínica, y dando sugerencias para el manejo del mismo, haciéndole llegar justamente todos nuestros alcances al equipo que se encuentra de guardia, o si es que el equipo que se encuentra de guardia en traumatología. Posterior a esa primera interconsulta, nosotros ya hacemos un seguimiento diario justamente al paciente y siempre valorando si es que hubiese algo más clínicamente que pudiésemos mejorar antes del acto quirúrgico. Eh, Incluso llegando al acto quirúrgico y posterior a ello, nosotros pasamos a un seguimiento posterior, ¿no? Hasta el alta del paciente y luego de esa alta, el paciente también ya es referido hacia nuestro servicio, ¿no? Para controles posteriores y una ideal recuperación y sobre todo optimización de su funcionalidad basal. Muy bien.
Tenemos una pregunta en la cual nos hacen saber cuál fue la intervención que se realiza a la familia. El equipo de geriatría, imagino quieren saber cuántas intervenciones tuvieron ustedes para hacer entender o comprender al equipo, a la familia sobre el riesgo de la morbimortalidad del paciente. Perdón, doctora, ¿me podría repetir la pregunta? Disculpe. Consultan si geriatría, cómo intervino, cuántas reuniones tuvieron con el equipo de la familia para poder hacer entender que había un riesgo muy alto de morbimortalidad, ¿no? De la paciente. Entonces, ¿cuántas intervenciones tuvieron ustedes con el grupo familiar? Sí, doctora. En este caso específico, posterior a la obtención de nuestra evaluación, el ver justamente nuestra escala de fragilidad y hacer justamente la valoración, sobre todo de el gran riesgo cardiovascular que presentaba la paciente, se hicieron aproximadamente se hicieron tres reuniones familiares. Tres reuniones familiares, las primeras con los familiares, bueno, que teníamos inicialmente, sin embargo, fueron llegando más familiares, ¿no? Dentro de esos familiares que justamente fueron llegando, ya tuvimos el caso que dos de ellos fueron los que más insistieron con un plan y manejo quirúrgico, convenciendo posteriormente, o sea, si en algún momento teníamos una mínima respuesta para poder seguir conversando y explicarles a los familiares que el mejor manejo sugerido por nuestro servicio era el conservador. A la llegada de esos últimos familiares, ya ellos decidieron muy eh, tubularmente continuar con indicaciones quirúrgicas, ¿no? Fue a tal punto que también llegaron a insistir o sea, muy fuertemente al equipo de traumatología, ¿no? Llevando justamente al desenlace del mismo. Ya que ya que justamente el equipo en o sea, el equipo de traumatología y nosotros nos teníamos esa visión inicial, pero ya a la insistencia, lamentablemente sucedió lo que se ha presentado en este caso. Sí, muy importante esta apreciación, ¿no? Porque la familia insistió y de repente por el desconocimiento de los tiempos de la valoración geriátrica y de los riesgos de comorbilidades que tiene el paciente, obviamente se arriesgaron, ¿no? Y me imagino que también insistieron con el equipo quirúrgico de traumatología. Entonces, aquí consultan si en algún momento el equipo de traumatología eh, pudo haber tenido una alternativa de negarse de operar al paciente. Sí, doctora, justamente en estos ya casi 4 años han habido casos, justamente gracias a ese manejo, a esa comunicación conjunta que se tiene con el servicio de traumatología, se han llegado a tener pacientes con manejo conservador, ya que evaluando al paciente de manera integral, se pudo justamente exponer esa fragilidad y esos riesgos que sobrepasaban a los beneficios de continuar un manejo quirúrgico. Eh, Hemos tenido casos de éxito justamente que corroboran la actitud, ¿no? Y el manejo interconsultor que ya se ha mencionado. Cada vez, obviamente, la atención geriátrica integral va a dar unos resultados alentadores, ¿no? Como tú también lo estás comentando, ¿no? Con los casos anteriores que han tenido. Es importante que nuestra opinión y nuestras reuniones con los familiares sean reuniones en las cuales la familia completa esté dentro de estas reuniones, porque de esta forma vamos a informar en forma más adecuada para evitar, obviamente, mayor complicación y, obviamente, los desenlaces fatales que nadie quiere tener. Todos los adultos mayores son muy queridos por sus seres, ¿no? Familiares, y obviamente quieren dar lo mejor, pero muchas veces dar lo mejor no es dar, en este caso, el tratamiento quirúrgico.
dar lo mejor. En este caso ha sido obviamente un tratamiento conservador, pero la experiencia obviamente a la familia también los habrá hecho reflexionar sobre esa situación, porque estando frente a un paciente que está con más de 2 semanas ya con fractura y que estaba estable, han tomado esa decisión, obviamente los habrá también colocado en una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, felicitaciones por por este tema que han tomado. Está muy interesante el mensaje que nos estamos llevando de toda esta exposición, que ha sido bastante detallosa, bastante eh, observadora en todos los puntos, en la cual nos está plasmando que nuestra atención geriátrica va a ser un pilar muy determinante en en el tratamiento y obviamente en el mejor cuidado de nuestros adultos mayores. Sin tener más preguntas, y obviamente estás recibiendo las felicitaciones de todo el equipo, de todos los que están en la exposición. Agradecemos la participación de todos y los invitamos al próximo mes para poder acompañarnos en nuestro próximo caso clínico. Y felicitaciones nuevamente al equipo del Hospital Arzobispo Loaiza por el curso y también el tema que han tratado hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yanko. Buenas noches. Buenas noches a todos.